Muy bien, mis queridos amigos, vamos a hacer una oración para empezar este programa de Sanando tus heridas. Señor Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y pedimos que nos sanes y que nos liberes. Derrama tu Santo Espíritu, Señor, sobre nosotros. Derrama tus bendiciones, Señor. Bendito seas, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor. Bendito seas, Señor. Amén, 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 amén. Muy bien, mis queridos amigos, hoy tengo un invitado especial. Ustedes ya algunos lo han visto, lo han conocido en otros programas. Juan de Jesús, no le van a decir Juan de Dios, aunque da lo mismo, de todas maneras. Juan de Jesús Durán, él es periodista, es psicólogo, es politólogo, bueno, ha estudiado un montón de cosas y somos afines en algunos temas, como el tema de la ciencia política. Cuando uno le pregunta si el comunismo está en la Biblia, está de muchas maneras. En el capítulo 12 del libro del Apocalipsis suceden varias cosas. La primera cosa que sucede es el milagro del sol. San Juan se estaba refiriendo al milagro del sol en Fátima, por primera vez delante de 70.000 personas. Dice, y en ese mismo momento, dice San Juan, surgió otra señal, un dragón rojo. O sea, en octubre de 1917 surge la revolución bolchevique. En ese mismo momento surge un dragón rojo. El milagro del sol, octubre de 1917, en ese mismo momento el dragón rojo, la revolución de octubre se llamó así, ¿no? En Rusia, 1917. En el libro de Ezequiel, en el capítulo 38 y 39, nos habla de Gog y Magog, príncipes de Mosoc y Tubal. Gog y Magog quiere decir del techo y del techo. Son dos demonios que usan los druidas y son los principados, demonios inmensos que son demonios del comunismo. Y son principados del comunismo, dos demonios grandes con la categoría de principados, son ángeles poderosos, y son los ángeles que gobiernan el comunismo. Ustedes saben que de acuerdo con los libros, yo descubrí hace 25 años, y el padre Acosta lo acaba de descubrir recientemente, un libro de un judío que se convirtió y se volvió luterano, se volvió pastor luterano, y que estando preso en Rumania lo rescataron, y escribió un libro que se llama Marx y Satán. El nombre, ¿te acuerdas? Bueno, ya me acordaré. Sí, no tengo presente. Marx y Satán, donde demuestra que Carlos Marx practicaba ritos satánicos y además de practicar los ritos satánicos, dejó morir de hambre 2 hijas. Lo encontraba la muchacha del servicio arrodillado con unas vendas rojas en la cabeza y invocando al demonio y retando al Dios de los cristianos y diciéndole: a ese cielo tuyo nunca entraré. Bueno, Carlos Marx, Burbrand, ¿no? Entonces, ese es el que escribió Marx y Satán, creo que lo encuentra en internet. Es un libro muy interesante. Entonces ve uno la etiología, el origen del comunismo, ¿no? En 1848 el manifiesto comunista y todo ese tipo de cosas. El capitalismo, ¿no? Es la especulación de las cosas, del dinero, en la concupiscencia del lucro. Nace del neoliberalismo y nace del liberalismo de la Revolución Francesa, de la diosa razón, donde los franceses degollaron, mataron, fusilaron muchísimas personas, guillotinaron mucha gente y quitaron a Dios para poner la diosa razón, y se creó el liberalismo. O sea, los dos tienen el mismo, como decía nuestro amigo el discípulo, que le dicen en México al diablo, al demonio, pata de lana. El mismo Pata de Lana es el autor del liberalismo, el capitalismo y el comunismo. Por eso Juan Pablo II nos decía que eran intrínsecamente perversos, comunismo y capitalismo. Por eso tenemos una sociedad absolutamente corrompida y pervertida.
por el odio y la revolución. Venezuela, Ecuador, uno ve la mirada de odio de este señor Correa, qué cosa tan espantosa. El señor Maduro, Chávez, que practicaba ritos satánicos además, y subían al monte Sorte, hacían sacrificios humanos. Interesante el libro de las brujas y Chávez, ¿no? Todo eso va contagiado. Fidel Castro, que era sacerdote del palo, palero, lo consagraron en Angola hace 50 años como sacerdote del palo. Uno de las brujerías más satánicas y más elevadas era la de Fidel Castro, que fue el instrumento para fustigar y castigar a América Latina por este capitalismo injusto y perverso con el comunismo, uno castigando al otro, es decir, un malo pegándole a otro malo. Pues bien, en esta introducción breve le voy a dar paso a nuestro bueno y querido amigo, ¿no? Juan de Jesús, no Juan de Dios como le dicen algunos, pero a él no le molesta que le diga Juan de Dios, ¿no? De manera que es lo mismo, cuéntanos, ¿cierto? ¿ah? Es lo mismo. Es lo mismo, Juan de Jesús que Juan de Dios. Cuéntanos, tú que estudiaste también ciencia política y como yo, aficionado a estos temas, ¿qué conexión hay entre ambos y cuál es el origen de los dos? Ya que hicimos esta introducción bíblica. Cuando uno va a hablar de capitalismo, pues tendría que remontarse al siglo XII. Uy, sería un recorrido demasiado extenso. Pico de la Mirándola. No, en el siglo XII cuando aparece la burguesía, sí, ¿cierto? Sí, los campesinos que empiezan a ver que ya la riqueza no está determinada por la cantidad de tierra que se tenía, sino por los metales, o sea, por el comercio. Entonces ya se empieza a generarse una corriente que se contrapone al feudalismo, ¿no? Entonces ya esa corriente va constituyendo lo que es el mercantilismo. Claro. Y que digamos que toma carne ya en el Renacimiento siglo XV, ¿cierto? Y el cristianismo, tomando la Biblia, prohibía cobrar intereses, y los judíos le cobraban intereses a los paganos. En toda Europa los judíos empezaron sentados en una tabla. Sí. Cuando rompían la tabla se llamaba la bancarrota. Hay un libro considero que es muy sencillo, muy simple, para leer, donde se aborda toda la historia del capitalismo y del socialismo, que es el libro de Leo Huberman, Los bienes terrenales del hombre. Un libro muy sencillo, ¿cierto? Explica de una manera muy simple cómo se fue gestando el capitalismo a partir de las primeras raíces, que fue el mercantilismo, y luego cómo aparece el socialismo cuando aparece un nuevo actor social después de la revolución industrial, que son los trabajadores, ¿cierto? Para uno hablar de los dos tendría que pasar primero por el Renacimiento, pasar por la Reforma protestante. La ética protestante es una ética que está fundamentada en el valor del capital, ¿cierto? Luego se debe pasar por el Iluminismo, por la Revolución Francesa, que es en la que vamos a detenernos un poco, y terminando con las revoluciones soviéticas, ¿cierto? La francesa de libertad, igualdad y fraternidad, pero sin Dios. Sin Dios. Sin olvidar la Revolución Norteamericana, que fue en 1775, ¿cierto? Una cosa que hay que tener presente es que cuando uno va a hablar de la Revolución Francesa, tiene que hablar de los tres grupos que se constituyeron. Los jacobinos, que eran los seguidores de Juan Jacobo Rousseau, que es el filósofo famoso del contrato social. Los girondinos, que eran los que venían de la región de Gironda, en Francia, o Gironda, y los que lo llamaban los llanos. Entonces los jacobinos eran los de línea izquierda, de la izquierda de la Revolución Francesa, ¿cierto? Seguidores de Juan Jacobo Rousseau. Los girondanos eran más bien de la línea conservadora, y los planos, los que se mantenían, lo que digamos que ahora sería el centro izquierda, ¿no? O centro derecha, una cosa así, ¿cierto? Eran los que están... Centro, o sea que no son ni de izquierda, no son conservadores ni liberales, ¿cierto? Pero me vas a traer una frase de Ortega y Gasset, el famoso filósofo español que estudió en Alemania. Y decía: ser de derecha o ser de izquierda es una de las tantas maneras de ser imbécil, decía Ortega, ¿no? Es una buena frase. Él hacía frases buenas, ¿no? Sigue, por favor. Entonces, pues se fue gestando esta corriente, ¿cierto? Los que conocen de la Revolución Francesa, a uno cuando estudia en el colegio le venden la idea de una revolución romántica, ¿cierto?
que trató de reivindicar todos los derechos de las personas, los derechos de los, hombres, de los seres humanos. Y liquidar la monarquía. Pues. Y liquidar la monarquía. Pero quienes conocen a fondo lo que fue la Revolución Francesa utilizó mucho la violencia, demasiado, ¿no? Liderado por Robespierre. Robespierre era... Maximilien Robespierre pues era uno de los líderes de digamos que del grupo de izquierda de los jacobinos. Fue una matanza. Y eso terminaron, al final entre ellos mismos se eliminaron. Incluso Robespierre terminó también siendo asesinado, ¿cierto? Porque le dispararon, uno de sus contradictorios, todo él murió y después así en ese estado de agonía pues lo guillotinaron, ¿cierto? Entonces esa revolución pues ahí se inventó la guillotina. La guillotina, el del doctor Guillotin. El Guillotin. Entonces viene la guillotina. De cortarle a uno la cabeza, pues. Ajá. Conclusión, pues uno para hablar de la Revolución Francesa sería demasiado extenso, nos quedaríamos acá porque ese no es el objetivo, ¿cierto? El objetivo es mirar cuáles han sido las consecuencias para el mundo contemporáneo, o sea, el mundo, lo que llama el padre Alfredo Sáenz, el mundo postcristiano. El sabio argentino. Ajá, sí. El mundo postcristiano. Él dice, no vamos a hablar de un mundo postcontemporáneo, sino un mundo postcristiano, o sea, un mundo que fue expulsando a Dios de la esfera política, la esfera social y la esfera familiar, ¿listo? El doctor Villasana tiene un librito ahora sobre eso, ¿no? De cómo fue la decadencia de Occidente en estos 50 años, ¿no? Cuando, fruto de esa revolución francesa, pues aparecen los iluminados, ¿cierto? Que van a generar lo que es la ilustración. Esos iluminados pues son filósofos. No los Illuminati. No, los Illuminati es otra cosa. Los iluminados pues ellos mismos se autoproclamaban así porque decían que ellos estaban en contra de todo lo que era supersticioso, haciendo referencia a toda la tradición cristiana, la tradición de la Edad Media. Entonces que había que, como iluminados, habría que dar paso totalmente a la razón y eliminar todo aquello que significara visos de lo que ellos llamaban superstición, que era lo religioso, ¿cierto? Y vino la diosa razón. Entonces empieza, como conclusión, lo que han leído la Revolución Francesa, ven que Robespierre en un acto ya de locura, cuando extermina casi a todo el clero, pues termina Robespierre llevando, ¿cierto? Él se vistió de sacerdote, llevó al pueblo a que adorara lo que él decía que era la nueva diosa, que era la diosa razón. O sea, desde ahora en adelante, quien iba a primar, quien iba a dar todas las pautas morales y lo demás, pues era la razón, ¿cierto? Entonces la razón empezaba ya a explicar lo que no se había podido explicar durante la Edad Media, ¿cierto? Eso pues es... No hay que olvidar, doctor Rafael, que la Revolución Francesa pues para muchos trajo muchas cosas positivas, ¿cierto? Y para otros no. Pero cuando uno habla de la Revolución Francesa, pues tiene que empezar a tener como punto central la razón. Por eso en ese momento de la Revolución Francesa aparece una serie de corrientes que es el deísmo, el fideísmo. O sea, es la aceptación de un Dios que crea el mundo, pero un Dios que no me sirve. O sea, yo creo que Dios existe, pero ese Dios no es necesario en mi vida, que es lo que estamos viviendo actualmente. Sí. Uno habla con muchas personas y crees en Dios, sí creo en Dios, pero ese Dios no representa nada en mi existencia. Pero no le cree a Dios. Pero no le cree a Dios. Entonces, ni le obedece. Mucho menos. No se le obedece. Entonces, aquí sería como el reconocimiento que viene después de todo de lo que es la ilustración, ¿cierto? La razón como el mecanismo que va a dar luz y que va a dar explicación de todo. Pero entonces Dios empieza a ser excluido, diría alguien que empezó a ser expurgado o exorcizado de la existencia de los seres humanos, y el hombre se constituye ya en el centro del universo. O sea, pasamos de una filosofía de corte totalmente teocéntrica, Dios como centro de la razón, como centro del universo, explicación de todo, con el teocentrismo, y entramos a un antropocentrismo. O sea, el hombre se constituye ya en el punto axial, en aquel que va a dar explicación de todo lo que acontece en el mundo. Eso en cuanto a Dios, pero hay un segmento que nos atañe en este programa, que es el segmento filosófico-político, ¿no? ¿A dónde nos conduce la Revolución Francesa en la parte política y después en la parte económica? Que es el tema que tenemos. Cuando uno habla de todo lo que es el origen pues, lo que vemos hablando del capitalismo, y llegamos a ese momento culmen
de la historia, que es la Revolución Francesa. De la liberté. De la liberté, de la igualdad.